Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la psicóloga Emma Vázquez, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Si nos quieres contar un poco sobre tu trayectoria profesional y así. Claro, muy buenas tardes. Bueno, como ya mencionaste, yo estudié en la Facultad de Psicología en la UNAM. En este momento me encuentro haciendo mi posgrado. Estoy haciendo la especialización en prevención del comportamiento adictivo y promoción de la salud. Precisamente en este momento realizo prácticas profesionales dando terapia en el Centro de Prevención en Adicciones, sector Ayala Velázquez, que se encuentra a 10 minutos del Metro Miguel Ángel de Quevedo, en el que pues pueden ir a solicitar atención psicológica. Ahí pueden recibir atención sobre adicciones y también sobre problemas neurológicos. El servicio es básicamente gratuito, solo se cobra una cuota de recaudación, que son básicamente 50 pesos por sesión. Y en caso de ser perteneciente a la comunidad UNAM, el servicio es gratuito. Muy bien. Bueno, antes de ir de lleno al tema, vamos a explicar un poco que se va a abordar el tema de los medios digitales y su impacto en la salud mental, encaminado específicamente a la ansiedad y la interconectividad. Bueno, la primera pregunta que te tenemos es de que, ¿cómo afecta la exposición constante de las redes sociales en el bienestar emocional de las personas? Como constantemente estamos bombardeados de muchos estímulos, precisamente por las redes sociales, luces, colores, todos sonidos, incluso todo esto son pues un bombardeo constante de estímulos que te ponen inmerso en una realidad superflua que no existe aquí afuera. Las personas usualmente pues pintan lo que quieren mostrar, ¿no? Somos Claro. selectivos. Y eso a veces al consumidor le hace creer que eso que ven es real y tratan de alcanzar esa realidad en sus vidas. La tratan de reproducir, pero pues muchas veces como no es algo factible, ser aspiracional se vuelve casi imposible y las personas comienzan a llenarse de frustraciones, puesto que no llenan estas expectativas de volver su vida como se presentan otras personas en redes sociales. Se terminan comparando, cayendo en eso, ¿no? Totalmente, todo es un constante comparación de yo quisiera esto, es que ¿por qué yo no tengo esto? ¿Cómo logro aquello? ¿Por qué no me veo así? Mucho de esto tiene que ver con la apariencia, incluso la apariencia física. Este tipo de situaciones irreales han creado como una epidemia de dismorfia corporal, por ejemplo. Esto quiere decir que las personas pierden la percepción real y tangible del cómo se ven. Hay personas que se ven muy delgadas, personas que se ven muy gordas y todo el tiempo están batallando con esta situación de el cómo me veo, cómo puedo verme mejor. Y esto detona otras situaciones, como por ejemplo son los trastornos alimenticios. El hecho de querer llegar a parecerse o ser igual que otras personas llega como a generar estas situaciones en sobre todo mujeres, en cuestión de que detona bulimia, anorexia, esta situación de que hacen mucho ejercicio de pronto, vigorexia se llama, y después lo acompañan de no comer, y después viene como un rebote emocional en el que pues se frustran porque no llegan a hacer el estándar y comienzan a comer más. Entonces, sí, las redes sociales generan variedad de trastornos, pero todo esto está englobado en que no es real. Y las personas quieren llegar a tener ese tipo de realidad cuando pues es básicamente imposible. Las mismas personas que muestran este tipo de situaciones no lo viven realmente porque, por ejemplo, en videos de ejercicio suele pasar mucho que se rellenan el trajecito para hacer ejercicio a las mujeres para parecer pues, que tienen más volumen muscular. Y incluso ellas que muestran esto, pues están mostrando algo falso, no lo viven como tal y la gente que lo consume cree que verdaderamente es así y no llegan nunca al estándar porque es algo imposible.
O sea, prácticamente vendría siendo que en realidad una cosa lleva a la otra, ¿no? Exactamente, el hecho de querer ser aspiracional, de querer llegar al estándar, al, no sé, el punto en el que todo es perfecto, es imposible y genera frustraciones y detona otro tipo de trastornos. Los trastornos, en realidad, podríamos decirlos de forma general, que son el sufrimiento expresado en el cuerpo y en la mente de la lejanía a la realidad. Entre más desapegado estés de la realidad, más sufrimiento existe. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas que pueden derivarse del consumo de medios? Para empezar, aparte de la frustración, irritabilidad, pueden llegar a portarse agresivos, puesto que a veces el apego es tanto hacia los dispositivos, hacia el consumo de las redes sociales, que el hecho de no tener, por ejemplo, una buena red de internet o simplemente no tener internet en ciertas zonas donde pues no hay señal o no tener a la mano mi dispositivo porque no sé, me quedé sin pila, vuelve irritables a las personas porque ya están experimentando una especie de abstinencia a la estimulación que constantemente reciben. Entonces los vuelve malhumorados, están llenos de frustraciones porque pues no son parte del estándar que se muestra en redes sociales. Genera cierta ansiedad en el aspecto de que todo el tiempo están preocupados por llegar a ser como se muestra ahí y pues no lo logran porque como dije antes es algo irreal, es casi imposible. También pueden llegar a suceder que la gente no come. Se les olvida comer porque están tan estimulados que pues las otras situaciones como alimentarse, beber agua, se pasan a segundo plano. Okay. Con la manera en que se informa sobre ciertos temas, tomando en cuenta la existencia de las fake news en TikTok, por ejemplo, Uh -huh. ¿aumenta la ansiedad en la población? Sí puede ser, porque el hecho de estar tan bombardeado de información falsa llega a crear una especie de pánico colectivo en el que las personas se vuelven inmersas puesto que no tienen la cultura de corroborar la información que leen o que ven en redes sociales. Muchas veces la gente da por hecho que todo es verdadero y esto genera pánico, genera desconcierto, puesto que lo creen y no saben cómo solucionarlo. Me gustaría explicar un poco cómo funciona la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo natural primitivo del ser humano que ayuda, porque tiene su función, ayuda a prepararnos para situaciones peligrosas o complicadas en el futuro, o nos hace como sobrepensar todo el tiempo sobre cómo pudimos haber actuado o reaccionado en situaciones pasadas. Todo tiene una función. El problema es cuando esto sobrepasa y ya no es útil. Cuando ya no es útil, entonces se vuelve un trastorno. Entonces nos ocupa muchísimo estar pensando todo el tiempo la misma situación, tenemos pensamientos circulares, nos llenamos de angustia y esta angustia se, se vuelve física. Nosotros la expresamos en el cuerpo con taquicardia, por ejemplo, a veces nos ruborizamos, nuestras manos suelen sudar, no sé, hay personas que a veces tienen estos síntomas tan fuertes que se orinan, ya no controlan muy bien su esfínter en estas situaciones complicadas. Y todo esto, ¿Mantequilla? ¿sí? Sí. Ajá, ok. Y todo esto pues se vuelve un poquito complicado para el día a día, ¿no? Todo el tiempo estar como viviendo con nervios, pues genera malestar. También puedes presentar malestar estomacal, puede acelerar tu ritmo cardíaco, hay sudoración, y todo esto detonado de cuando tú no controlas esta ansiedad, esto que te hace
moverte para solucionar problemas, deja de funcionar y más bien se vuelve el problema. Y las personas usualmente no saben cómo manejar estas situaciones. Por lo que, como comentábamos con la situación de las fake news, pues, ¿cómo van a solucionar las personas un problema del que no tienen certeza, del que no conocen a plenitud, pero pues ya generó una emoción en ellos y están preocupados, genuinamente preocupados? Entonces viven con esta ansiedad todo el tiempo porque pues no pueden solucionar la situación. Sí, pues termina siendo algo constante y que afecta, ¿no? Exactamente, todo el tiempo en su mente está estas situaciones, este bombardeo de información que no saben cómo manejar porque no conocen el problema y pues, no puedes solucionar un problema que no conoces a cabalidad. Claro. ¿Qué señales indican que una persona debería buscar ayuda profesional por la ansiedad generada por los medios digitales? Creo que hay señales muy marcadas en este tipo de situaciones, como lo es el aislamiento social, el hecho de la inanición, o sea, el no comer, y el dejar de hacer tus actividades cotidianas por estar consumiendo redes sociales. Esta situación es muy parecida a cuando uno consume sustancias. Hay un sistema de recompensa en nuestro cerebro en el que se activan ciertas partes, el sistema límbico, que es en donde sentimos placer. En este sistema funciona con las redes sociales con los estímulos agradables. Estos estímulos agradables pueden ser ciertos sonidos, ciertas luces, ciertos colores, las cosas que genuinamente vemos, como por ejemplo hay videos en donde las personas se graban comiendo y esta situación es muy estimulante porque se te antoja la comida, te gusta el sonido que provocan y los colores de la comida también son apetecibles. Ese es un ejemplo como de una situación muy atractiva visualmente para las personas que consumimos redes sociales. Volvemos apegadas a sentir este placer, todo el tiempo estamos estimulándonos para sentir este placer. Por lo que, pues si constantemente sentimos este placer, ya no necesitamos otros estímulos. Por lo mismo, ya no necesitamos comer, por ejemplo. Se nos olvida comer porque todo el tiempo estamos llenos de dopamina. ¿Para qué necesitamos satisfacer otras necesidades si ya estamos llenos? Constantemente. Exactamente. Viendo, bueno, retroalimentándonos, por así decirlo. Es una sobreestimulación. Eso. Y otra situación, pues son las redes sociales, que pues nos conectan con otras personas, pero pues, ¿qué tan genuino es un vínculo con estas personas? Claro. Sí podemos tener interacción, sí podemos compartir situaciones, sí pueden saciar de cierta manera, pues generar placer, conversar con ciertas personas sobre ciertos temas, pero cuando salimos al mundo real, ¿cuáles son nuestras conexiones genuinas? Entonces ahí es cuando estamos abandonados, es ahí cuando ya no hay placer, es ahí cuando ya no hay satisfacción. Entonces rechazamos esto porque se vuelve aversivo el hecho de convivir en un ambiente real, porque ya no hay con quién interactuar, con quién estimularnos. Sí, Por lo que te termina cayendo justo ese como golpe de realidad y claro, pues al no estar constantemente estimulándote y así. hay una situación negativa, ¿no? Se vuelve como contradictorio. Si no hay algo de placer, entonces esto me genera aversión y lo rechazo. Entonces rechazamos el convivir con personas reales porque ya tenemos como un estado de confort establecido en las redes sociales, en el mundo digital, y nos empezamos a aislar de la sociedad. Y esto es negativo porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Y si no nos retroalimentamos con vínculos verdaderos, perdemos ciertas habilidades incluso para relacionarnos, para comunicarnos. Y esto pues se vuelve negativo y detona otras situaciones. Precisamente puede ser ansiedad o puede ser depresión.
La ansiedad está muy vinculada a la depresión, puesto que estamos llenos constantemente de emociones, digamos, displacenteras, negativas, que se vuelven tan constantes que detonan en un trastorno depresivo, y así puede ir escalando a situaciones clínicas más complejas. ¿Existen prácticas que recomiende para limitar el impacto negativo de los medios de comunicación en la salud mental? Claro que sí. Incluso los mismos dispositivos electrónicos tienen situaciones muy gentiles que te permiten configurar tu dispositivo de tal manera que vayas racionando las horas de consumo y de uso de la pantalla. Hay dispositivos que incluso te dicen un recuento semanal de cuántas horas ya estuviste viendo pantalla. Y te da una advertencia como de, me parece que has consumido más que la semana pasada la pantalla. Intenta reducir tu consumo de pantalla. Te dan este tipo de advertencias. Facebook mismo te hace un recuento de las horas que has pasado consumiendo. Incluso igual te da una advertencia. Como todo está bien, creo que has consumido más, has elevado tu consumo de redes sociales. Okay. Hay otra situación que tiene, por ejemplo, Instagram, que me parece muy útil, personalmente la uso, que es el modo silencioso. Lo activas y pones tú el horario en el que ya decides que ya no vas a contestar mensajes, no vas a ver ni consumir nada de Instagram, y ya no te notifica que te llegan mensajes o que alguien vio tus publicaciones. Lo cual pues sí ayuda porque ya no estás pendiente de el hecho de los sonidos, y cuando te llega una notificación, esas situaciones ya están como que nos vamos condicionando a estos estímulos, a estos sonidos. Y ya sabemos cuando nos entra un mensaje, cuál es el sonido, lo reconocemos y automáticamente revisamos el teléfono. Entonces esto lo previene porque pues ya no suena el teléfono cuando te llegan notificaciones, particularmente de Instagram, y esto ayuda a que puedas dormir. El hecho de estar consumiendo constantemente, hay gente que incluso se duerme con su teléfono al lado de la almohada. Eso, por ejemplo, es una situación que podríamos corregir. Dejar el teléfono un poco lejos de nosotros a la hora de dormir. Si no dormimos bien, eso también detona ansiedad, porque no le permitimos al cerebro descansar y hacer su proceso de regeneración durante la noche. Incluso desequilibramos nuestro ciclo de sueño-vigilia. Y esto es pues bastante negativo porque el cerebro se deshidrata, no recuperamos las neuronas y estamos de mal humor. Entonces nos volvemos irritables, también generamos ansiedad y las otras situaciones, las físicas que te mencioné en una lista que expresamos, vuelven más complicado el día a día. Por lo mismo, pues dejar el teléfono un poquito lejos a la hora de dormir está bastante bien. Incluso también modificar el tono de luz del teléfono unas horas antes de ir a la cama, cambiar el tono a ámbar. Los teléfonos tienen esta opción de luz de noche. Entonces, esto permite que nuestro cerebro vaya comprendiendo que está oscureciendo y que ya va a ser hora de ir a dormir. Ya no nos estimula tanto la vista, porque entre más luz, el cerebro sigue pensando que es de día, que nosotros tenemos que seguir exigiéndonos estar despiertos. Entonces ayuda bastante cambiar la luz, alejarnos del teléfono. Pues si no podemos configurar nuestras aplicaciones de modo que a cierta hora nos dejen de llegar notificaciones, bien podemos poner el teléfono en silencio. Eso ayudaría igual, pues ya en general ninguna notificación. Y si es una situación de emergencia, pues avisar, no sé, a nuestros familiares que nos llamen en todo caso. Pero esto sería como de en la noche particularmente, para poder dormir bien. También es importante que, no sé, por ejemplo, en nuestros tiempos de ocio, determinar un cierto rango de horas de uso de teléfono. Si no es completamente necesario, no sé, me gusta ver TikToks, ok, está bien, no pasa nada, pero no consumir 6 horas TikTok, porque pues estar acostado también te genera problemas de salud, ¿no? No estás en movimiento, pues entonces tu corazón se deteriora, no hay ejercicio, no hay oxigenación propia de la sangre. Por lo mismo, algo más o menos aceptable podría ser 2 horas, 2 horitas de que consumo TikTok, Instagram, y luego me voy a hacer otra cosa.
tomo agua, no sé, me salgo a caminar. Este tipo de pequeñas cositas de autocuidado las podemos implementar todos los días y así ir modificando nuestro consumo de redes sociales. Bueno, como pregunta final, ¿cuáles son los beneficios psicológicos que genera el desconectarse de estar viendo, por ejemplo, TikToks en este caso? Ok, me parece que son demasiados porque el hecho de poder interactuar con el mundo, tan solo ahorita en este momento estamos en un espacio abierto bellísimo, ¿no? Y creo que si estuviéramos consumiendo teléfono no podríamos apreciar las aves, el recibir un poquito el sol. También recibir sol es importante. Qué cosas, ¿no? Recibir solecito pues también es importante, absorbemos vitamina E de forma natural, respiramos mejor en este espacio con bastante buen oxígeno. Nos podemos relacionar con personas reales, interactuar, intercambiar anécdotas, retroalimentarnos con aprendizajes y vivencias. No sé, incluso vivir la vida diferente, como salir a comer, experimentar, estar en otros espacios, estar más presente en las conversaciones que tenemos con los otros, porque muchas veces estamos conversando con las personas en la mesa y al mismo tiempo viendo el teléfono y entonces ni ponemos atención en un estímulo ni en el otro. Y al final terminamos dispersando nuestra atención y eso también genera problemas. La sobreestimulación genera problemas de atención y de aprendizaje. Entonces, el hecho de racionar nuestras horas o de plano no usar tanto el teléfono más que para no ser lo necesario, también previene que tengamos problemas de atención, previene que tengamos problemas de ansiedad social. Esto quiere decir que nos permite aprender a relacionarnos mejor con los otros. Porque cuando no convivimos con otros y tenemos esta situación del aislamiento social, en el momento en el que tenemos contacto con personas nos ponemos todos nerviosos, no sabemos cómo actuar, no sabemos de qué hablar. Y entonces otra vez se presentan estos síntomas físicos de los que te hablé previamente. No sé si en algún momento tú hayas hablado con alguien o lo hayas vivido, el hecho de estar tan nerviosa que no puedas desenvolverte bien en un espacio social. Entonces, todas estas situaciones pues resultan beneficiosas en todo tipo de círculo en el que te desarrolles. Más que nada, sí. Eso sería todo en realidad. Ok. Bueno, muchas gracias por Muchas gracias a darte ti. el tiempo y estar el día de hoy acá con nosotros. Muchas gracias por su tiempo también y por escucharme. Mantequilla. Mantequilla. Ay, se pagó un... Ah, no, pero sí.